Bienvenidos al nuevo capítulo del Chef de la Política. Amigos, ahora vamos a hablar sobre esta consulta popular que tenemos en poquísimos días de acá en el Ecuador y las preguntas fundamentales. ¿Vale la pena o no disminuir el número de asambleístas? ¿Vale la pena o no retirar el financiamiento a los partidos políticos? Y la pregunta más candente, ¿es conveniente o no ir a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución? Gracias a nuestros auspiciantes, Primicias, el periodismo comprometido, www.primicias.es, y al Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito, con sus 8 carreras para que tú te formes mejor y puedas hablar de política y de otros temas sociales en general. Y para la cocina ahora tenemos una espectacular milanesa, uno de los platos típicos más llamativos del sur del continente, Argentina y Uruguay fundamentalmente. Y vamos a empezar con los ingredientes rápidamente. 2 huevos, 2 cortes delgados de carne de res, en este caso puede ser de pollo también, un poco de apanadura, que es el pan hecho migajas, un poco de harina de trigo, y para poner luego una ensalada al final, albahaca y unos tomates pequeñitos, tomates cherry se les dicen por acá. Y vamos a empezar planteando lo que es la primera pregunta sobre reducir el número de asambleístas. ¿Cuál es el argumento que se maneja en general? Hay que reducir el número de asambleístas porque hay muchos asambleístas que no tienen las capacidades, ni las destrezas, ni los atributos para ser asambleístas. Y el otro argumento es, hay que reducir el número de asambleístas porque, dado que no tienen esas capacidades y destrezas, es un gasto innecesario para el Estado. Y ahí hay que decir 2 cosas. Primero, respecto a la calidad de los asambleístas. Si sacamos asambleístas, eso no quiere decir que la calidad va a mejorar. Si antes teníamos 100 asambleístas, solo a manera de ejemplo, y 50 no tenían un buen nivel, si reducimos a la mitad a 50, vamos a tener 25 que no tengan el mismo nivel. Es decir, 50% de asambleístas sin capacidades ni destrezas antes, con menos asambleístas, 50% sin capacidades y destrezas. Por tanto, si de capacidades se trata, reducir el número de asambleístas no va a resolver el problema en nada, porque en realidad la enfermedad en este caso no está ahí, está en la ausencia de partidos políticos que formen mejores actores políticos para que tengamos una mejor representación legislativa. Y sobre esto último, nadie ha planteado la posibilidad de una reforma, ni el partido en el gobierno, ni la oposición. Entonces, aunque suena bien al oído reducir el número de asambleístas para mejorar la calidad de la asamblea, en la práctica poco o nada va a suceder. Y ahorita, antes de la segunda cosa, del segundo tema, pasemos a lo que es esta milanesa, que es muy sencilla de hacer. Colocamos los 2 huevos en un pocillo. Agregamos un poco de sal, esta sal es un poquito más gruesa, pero puede ser la sal fina también. Ponemos un poco de pimienta, esta pimienta tiene de varios colores, de varios aromas, y vamos a mezclar bien esto. Entonces, hay algunos comentarios sobre esta primera pregunta de reducir el número de asambleístas. Y el otro argumento para reducir el número de asambleístas es, hay mucho gasto para el Estado. Con el número de asambleístas actual, reduzcamos para que ese gasto disminuya. En principio suena muy bien, pero si se trata solamente de una cuestión económica, me pregunto, si es que es solo lo económico, entonces quizás es mejor eliminar la Asamblea Nacional. Y eso es algo que no tiene mucha coherencia, ¿verdad? Porque en un régimen democrático tenemos que tener el poder ejecutivo a través del presidente, el poder legislativo a través de la Asamblea Nacional y el poder judicial a través de las cortes y tribunales de justicia. Entonces miren que ni políticamente por el tema de la calidad de los asambleístas, ni económicamente hay un sustento para reducir. Además hay un problema adicional que es muy grande. Si tenemos menos asambleístas, un solo asambleísta va a representar a más gente. Ahora, por ejemplo, si tenemos 3 asambleístas, cada uno representa a porciones diferenciadas de personas. Si hay solo uno solo va a tener a más gente. ¿Cuál es el problema de eso? Que la relación entre el representante o asambleísta
y la gente que le vota a los electores va a disminuir en términos de cercanía. Y eso puede generar un problema a lo que se conoce como la erosión del régimen democrático, la erosión de la confianza en la democracia en términos generales. Volvamos acá, tenemos esto que se mueve bien, y acá el ejercicio básico es dejar un buen tiempo a la carne dentro de estos dos huevos que están debidamente batidos, con un poco de sal, insisto, un poco de pimienta. ¿Cuál es el segundo punto respecto o el segundo tema de la consulta popular? Es necesario, o mejor, es prudente sacar el financiamiento de los partidos políticos o mantenerlo. La idea de fondo es que el Estado, en cualquier país, tiene la obligación de entregarle recursos a los partidos para que los partidos puedan formar gente, formar cuadros, como se llama, generar procesos de democracia interna, generar procesos de discusión y de debate, procesos de selección de nuevos cuadros y demás. Eso, en el caso de ecuatoriano, se hace a través de lo que se conoce como el fondo partidista, que entrega recursos económicos luego de cada proceso electoral, pero no a todas las organizaciones políticas, solamente a las que han obtenido un porcentaje específico de acuerdo a cada una de las elecciones. Por tanto, creer que todos los partidos y organizaciones se benefician de ese fondo no es tan cierto. Es solamente para algunos. Y la otra fuente de financiamiento que tienen los partidos es el financiamiento para las campañas electorales. Pero hay algo que es bien importante que sepamos, es que en este segundo caso, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano electoral en el Ecuador, no entrega dinero a las organizaciones políticas. Lo que hace es pagar por la pauta publicitaria en medios de comunicación, en los tradicionales fundamentalmente. Por tanto, dinero en efectivo no ven los partidos. Lo que hacen es comunicar al Consejo Nacional Electoral dónde quieren hacer la pauta y el Consejo Electoral paga directamente al medio de comunicación. Nuevamente en este tema, al oído simplemente, dado que los partidos tienen mucho desprestigio en el Ecuador y con mucha razón, la idea de eliminar ese fondo económico suena bien. Pero esto puede tener efectos perversos para la calidad de la democracia y para la vida política. ¿Por qué razón? Porque si sacamos el financiamiento del Estado a los partidos, tanto este fondo partidista como el financiamiento de las campañas electorales, no es que todas las organizaciones políticas que tenemos en el país, que son demasiadas, por supuesto que sí, van a dejar de hacer vida política. Unas pocas eventualmente sí, pero las otras van a buscar otras fuentes de financiamiento. ¿Cuál es una opción? Los aportes de los afiliados, de los adherentes, de los simpatizantes, como se hacía en la vida política hace 15 o 20 años. Pero eso ahora es absolutamente insuficiente y marginal. ¿A qué le vamos a dar espacio? A que recursos ilegales provenientes del crimen organizado, narcotráfico, por ejemplo, minería ilegal, por ejemplo, sean las que financien de forma mucho más abierta a las organizaciones políticas. Al día de hoy ya lo hacen, porque los controles son mínimos. Imagínense si esos mínimos controles tampoco están. La posibilidad de que nuestra política se contamine aún más de lo que ya está con recursos del crimen organizado va a ser más probable y eso efectivamente tiene unos daños enormes. Nuevamente, no es una defensa de las organizaciones políticas y partidistas, pero el tema de fondo es que el problema real está en el financiamiento. No, está en el número excesivo de organizaciones políticas. Si la reforma nos diría, vamos a establecer requisitos más drásticos para no tener 17, 18 partidos nacionales, por ejemplo, sino simplemente 4 o 5, entonces el problema puede ser atacado en su raíz y ahí el financiamiento debería mantenerse. Nuevamente, suena bien sacarle recursos a las organizaciones políticas, pero en lo de fondo creo que puede generar un daño terrible al régimen democrático. Y cuando eso pase, quizás sea demasiado tarde.
Volvamos entonces acá y ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poco de harina con la panadura y la vamos a colocar en una bolsa, que es el mecanismo más útil, más sencillo para hacer la panadura posteriormente. Y les voy a indicar cómo. Tomamos una bolsa de acá, cualquiera, una bolsa, una funda, como le quieran llamar, y colocamos un poco de harina, una cantidad suficiente, no es exagerado, tenemos solamente dos piezas de carne ahora mismo. Colocamos la harina en una cantidad similar, quizás un poquito menos de harina respecto a la panadura. Mezclamos bien una y otra y vamos a dejar, y mezclamos bien, miren. Mezclamos la harina con la panadura y la vamos a dejar por unos momentos acá hasta que la carne con el huevo tengan mayor presencia. Entonces, financiamiento, eliminar el financiamiento, muy riesgoso. Hay que pensar bien antes de votar sí o no por esa pregunta. Disminuir asambleístas, igual o más de riesgoso, piensen bien. Y el tercer punto en las preguntas es, ¿bases militares en el Ecuador o bases extranjeras militares o no? Una visión dice, no es conveniente porque eso atenta a la soberanía del país y deja abierta la posibilidad de que otros países para sus intereses propios puedan estar localizados en el país. Otra visión dice, sí hay que dar paso a las bases extranjeras porque tenemos un problema de seguridad y quizás un apoyo en cooperación desde esa perspectiva puede ser útil. Ahí hay que partir de una idea básica. Cada estado prioriza sus propios intereses. Y si algún país va a venir a poner una base o a cooperar de cualquier forma con el Ecuador es primero pensando en sus intereses y luego en los intereses ecuatorianos. Eso pasa acá y pasa en general en el contexto internacional. Ningún país entrega cosas a cambio de no beneficiarse en alguna medida. Y desde luego somos un país pequeño con poca potencia en términos internacionales, con poco poder, y seguramente quien quiera darnos apoyo será a cambio de algo. Entonces, en esta tercera pregunta, las opiniones están muy divididas desde estas dos perspectivas. Piensen bien si conviene o no conviene, pero teniendo en cuenta esto, cada estado vela prioritariamente por sus intereses. Y los más pequeños, como nosotros, desafortunadamente, nuestros intereses tienen que estar subordinados a los de las grandes potencias. Y bueno, con eso vamos a ir al siguiente paso de nuestras milanesas, que es colocar las milanesas dentro de la funda y le damos muchas vueltas ahí para que agarre muy bien la apanadura con la harina de trigo en la milanesa. Y ahora tenemos una milanesa ya perfectamente cubierta. La vamos a colocar por acá y vamos con la segunda milanesa. Viene la pregunta del millón. ¿Deseamos o no deseamos una nueva asamblea constituyente que haga o no una nueva constitución? ¡Talán! ¿Hacemos o no hacemos una nueva constitución? ¿Sí o no? La pregunta que más le rompe la cabeza a muchos de los ciudadanos en el país y que debería rompernos la cabeza a todos respecto a ¿votamos sí o votamos no? Y yo les voy a dar algunas perspectivas luego de dejar, miren, la segunda milanesa también lista para que vaya al calor, que vaya al fuego luego de un momento. Y miren, aquí hay una idea. No todas las personas que van a votar no a una nueva asamblea constituyente lo hacen por las mismas razones. En política hay ocasiones en que tenemos el mismo objetivo, pero los medios o las razones son distintas. Y me parece que en el caso ecuatoriano, ahora mismo, eso es lo que está sucediendo. Y al menos me parece que hay 3 grupos de personas que votan por el no, pero por razones muy, pero muy diferentes. Primer gran grupo. ¡Talán! Voy a votar no porque la Constitución de Montecristi
es lo mejor que le ha pasado al país y nada podría superarla o mejorarla, al menos de momento. Voto no. ¿Quiénes están cercanos a esa posición? En general, gente que perteneció en un momento o que sigue perteneciendo al partido político que hizo la Constitución de Montecristi, Alianza País en su momento o la Revolución Ciudadana ahora. Pero también gente que sin haber sido parte ni ser parte de esa organización partidista cree que la Constitución actual es una buena Constitución y por tanto no hay necesidad de cambiarla. Ese es el primer gran grupo. Vamos, segundo grupo. Voto no a la Asamblea Constituyente. La Constitución de Montecristi no me parece que es una buena Constitución. La Constitución de Montecristi tiene muchos errores, pero esos errores se los puede resolver con una reforma constitucional vía Asamblea Nacional. Vean que este segundo grupo de personas no cree que la Constitución de Montecristi esté bien. Lo que difieren respecto a los otros es que sí se le debe hacer cambios, pero no con una nueva Constitución. Vean que hay opiniones diferentes. Y aquí pueden haber personas que no estuvieron nunca de acuerdo con la Constitución de Montecristi o personas que con el paso del tiempo, estando a favor al inicio de la Constitución del 2008, ahora ya no creen lo mismo. Segundo grupo. Y viene el tercer grupo. El tercer grupo dice, no a la Asamblea Constituyente. Me parece que la Constitución de Montecristi debe ser cambiada íntegramente. Esta Constitución no sirve. El problema es que considero que la coyuntura política y social actual no es la mejor para hacer una Constitución nueva. Por tanto, es preferible esperar a que cambie la correlación de fuerzas políticas, a que cambie el ambiente económico y el ambiente social para hacer una nueva Constitución. Vean que este grupo está diametralmente o muy distante del primero, del que aprueba la Constitución de Montecristi. Este tercer grupo dice, estoy totalmente en contra. El problema es que ahora no se puede hacer un cambio. Si analizamos a los tres grupos sin tomar en cuenta las razones que cada uno de estos grupos tiene para votar no, podemos caer en algo lamentable para la vida pública de nuestro país y es encasillar a todos los votantes del no en un mismo lugar. Veamos que hay diferencias en cuanto a los argumentos. Y con esto vamos a pasar a la siguiente parte de este número del chef de la política, que es la fritura de estas maravillas. Y volvemos entonces ya con la parte más importante, aceite, una cantidad considerable, generosa. Ponemos un poco de sal para que no se queme el aceite. Y ahí se va nuestra primera milanesa. Vamos a poner una por una. Tapamos y dejamos un momento hasta que volvamos. Y hasta tanto vamos a preparar por acá la ensalada que va a acompañar a nuestra milanesa. Y en la discusión que teníamos hace un momento, hablábamos de 3 tipos de voto del no. Pero en el voto del sí tampoco todos son exactamente iguales. Hay gente que dice sí a una nueva constituyente y sí a una nueva constitución de la mano y con los asambleístas constituyentes que ponga el gobierno. Yo considero que el gobierno está haciendo las cosas bien y voto sí. Pero también hay otro grupo que dice, yo voy a votar sí porque creo que la Constitución no es buena, pero no es buena por el simple hecho de haber sido realizada, ejecutada, bajo el gobierno de la Revolución Ciudadana o de Alianza País. Vean que los dos votan sí. El uno por convicción ideológica, cree en el cambio del gobierno actual, y otro por otra razón distinta, que es básicamente cualquier cosa que se oponga a lo que hizo la Revolución Ciudadana es buena. Los dos votan sí por razones distintas, igual que los otros 3 votaban no por razones distintas. Entonces, vamos con nuestra ensalada, que es lo que va a acompañar finalmente a nuestra milanesa, y vamos, por tanto, reiterando en lo que les había dicho hace un momento. Ponemos aquí
un poquito de tomates cherry y vamos a ver por acá. Mire, del un lado está perfecto. Y le vamos a dar la vuelta. Mire, esa milanesa está casi lista. Entonces, para finalizar, nuevamente, voto a favor de reducir el número de asambleístas para mejorar la calidad de los representantes. Si pasa eso, no se va a conseguir la calidad, una mayor calidad, destrezas, aptitudes. Voto para reducir el número de asambleístas y hacer un ahorro al Estado. Sí, va a haber un ahorro mínimo, a cambio de un peligro enorme. Segunda pregunta, financiamiento de los partidos. ¿Es la solución? No, la solución es tener menos organizaciones políticas a las cuales sí les podamos financiar. Y bases militares. En temas de cooperación, siempre, con este gobierno o con cualquiera, vamos a ser un país pequeño que vamos a depender de los intereses de las grandes potencias para apoyo en salud, para apoyo en educación o para este caso específico, apoyo en temas de seguridad. Y volvamos entonces acá, porque esto está casi listo. Vamos a tomar nuestra milanesa, que está perfectamente cocida. Miren. Y miren, aquí está la milanesa lista para servirse. Para el domingo que van a votar, piensen bien en los intereses del país. Por un momento tratemos de despojarnos de sentimientos extremadamente opuestos a un partido o a otro. Y meditemos bien si vale la pena sacar el financiamiento a los partidos, si vale la pena reducir el número de asambleístas, si vale la pena permitir o no las bases militares. Y sobre todo, ¿qué nos va a costar más? ¿Tener una nueva asamblea constituyente y eventualmente una nueva constitución? Eventualmente, porque luego tendremos que votar para aprobar o no la que se vaya a dar, si se da o no. Meditemos bien. Voten por el sí o voten por el no, pero háganlo luego de tener una ligera reflexión al respecto. Este ha sido este capítulo del Chef de la Política, un capítulo que amplía los flash que hemos tenido en estos días sobre el proceso de consulta popular que el Ecuador va a tener en esta semana, acompañado de esta deliciosa milanesa. Gracias, amigos, por su compañía. Gracias a nuestros auspiciantes Primicias, www.primicias.es, el periodismo comprometido. Si quieres saber de política, arte, ciencia, economía, deportes, cultura, ahí te puedes informar. Y al COSISO, el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco, con 8 carreras maravillosas que esperan por ti para que abras y expandas tu conocimiento y para que te ubiques laboralmente muy bien, como los chicos que se gradúan en la Universidad de San Francisco y específicamente en una de estas 8 carreras: Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Psicología, Psicología Clínica, Antropología, Literatura, Educación y Artes Liberales. Puedes hacer más de una carrera, además, te esperamos en el COSISO. Gracias, amigos, gracias por sus réplicas, por sus comentarios, sus críticas y sus aportes. Nos vemos la próxima edición del Chef de la Política, donde vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado con la elección de este domingo. No se olviden, piensen bien antes de votar, por el sí o por el no, pero un voto razonable.